Marta es enfermera en el ámbito de la asesoría de buenas prácticas del Colegio de Enfermería de Málaga. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. También con resaca electoral, ¿no? Sí. un poquito, que nos ha dejado una noche muy intensa, sí. Ciertamente. Y una jornada todavía más, que hoy es día también para la reflexión y para el análisis. Bueno, Marina, fíjate, lo primero, si te parece, porque... hace calor, evidentemente, sí. Hoy un poquito más del día de ayer y de este fin de semana que ha fluctuado la temperatura, pero como decimos, hoy hay aviso amarillo. ¿Qué podemos decir para recordar un poco los consejos? Intentar en las viviendas mantenerlas frescas, con persianas hacia abajo, ventanas cerradas, intentar estar en la habitáculos más frescos, moverse en locales o zonas que estén aclimatadas, luego intentar utilizar ropa cómoda, holgada, de algodón, consumir todo el agua que podamos, o frutas, verduras, intentar comer no comidas muy copiosas ni calientes, y luego pues a la gente más vulnerable, la gente anciana y menores de 5 años, pues intentar que tengan más cuidado y mirar un poquito por ellos también. Muy bien. Dicho esto, también íbamos a hablar hoy de un interesante asunto, porque ciertamente cuando llegan, sobre todo esta época del año, sí. A veces la gente se despista un poquito, el ciudadano se despista con respecto a qué servicios sanitarios están abiertos, a cuáles acudir en función de qué dolencia o patología se tenga. Efectivamente. En fin, si es un tipo de urgencia, dónde vamos, y sobre todo que también lo hagamos con responsabilidad y sentido común, pero por nosotros mismos, ¿no? Porque no estamos, para una cosa que no lo merece, no tengamos que hacer una espera a lo mejor de 4 horas. Entonces, vamos a poner orden, ¿no? En todo este amalgama, ¿no? de situaciones. En principio, nuestro sistema sanitario público está compuesto por 2 áreas. A nivel extrahospitalario, está el EPES, que es la empresa pública de atención de emergencias, de emergencia sanitaria, y luego está del propio SAS, que es donde está el DECU, que son esos equipos móviles de atención primaria, y los puntos de atención continuada, que son esos puntos físicos de atención primaria de ese centro de salud donde está la urgencia. Entonces, cuando hay una emergencia siempre va a estar ese 061, que es ese EPES, que va a tener tanto el recurso terrestre, como la misma ambulancia del 061, como el aéreo, el avión, y ya su centro coordinador. Y luego dentro de lo que es el SAS de atención primaria, es donde vamos a encontrar tanto los equipos móviles como los centros de salud, que van a tener esa atención, esa atención a urgencia. Entonces, en Málaga, capital, hay un total de 23 centros de salud. Solo de 6 de los 27 centros de salud van a ser los que se mantengan abiertos en horario de tarde durante el verano. Estos centros de salud a los que podemos acudir para ese servicio de urgencias de forma continua va a ser Cruz Milladero, El Palo, Churriana, El Cónsul, Puerta Blanca y La Roca. Eso quiere decir que hay urgencias 24 horas. Efectivamente. Vale. Eso sería urgencias de atención primaria. Y luego sí que hay unos equipos móviles, aparte de estos, que es Miraflores y propio Roca, porque Miraflores y Roca realmente son solamente equipos móviles como tal. O sea, no puedes acudir, sino que solamente hay ambulancias que según la prioridad, pues abordan al resto, que se quedan abiertos. ¿Para qué debemos acudir a estas urgencias? Es decir, es que si te encuentras mal y tienes fiebre, ir a unas urgencias hospitalarias, claro, no renta, no compensa. Sí, al final, a ver, esto depende de muchos factores, claro, porque muchas veces también no solamente depende del conocimiento que tengamos uno, sino también de los recursos. Entonces,
es un poco variable todo, pero sí que es cierto que al final cuando nosotros triamos desde primaria lo hacemos siempre de cara a una gravedad y en función de esa gravedad atendemos antes o atendemos después. Igual que ocurre cuando se llama un 061, en el que dependiendo de esa llamada la gente, hay unos protocolos y entonces en función de eso o bien solamente te aconsejan o te informan dónde debes de acudir. Está claro que, por ejemplo, cuando hay una fiebre, en este caso, cuando se debería de acudir a urgencia o cuando incluso nosotros nos movilizamos con la ambulancia, cuando a lo mejor es una persona mayor que tiene alguna patología crónica de base y lleva a lo mejor 3 días con fiebre, ha tomado ya medicación o ha sido ya previamente valorado por su médico o enfermera y no mejora. O ves situaciones en las que realmente hay un empeoramiento. Cuando a ti se te escapa de las manos es cuando realmente debes de acudir a unas urgencias. Entonces, al final, el factor común de todo siempre es que hay un problema de salud, digamos, inminente o bastante problemático, en el que sabes que a lo mejor de cara a 30 minutos o 1 hora no lo voy a poder, o sea, puede empeorar y puedo poner en riesgo mi vida. Eso es más un concepto de emergencia-urgencia. Pero ¿qué pasa? Que ocurre a veces que, por ejemplo, un traumatismo no es lo mismo. Yo me caigo, me he roto algo. Muchas veces por ese mismo hecho, como en los centros de salud no hay un servicio de rayos, claro, pues muchas veces se acude directamente a urgencias del hospital y está bien hecho. Ahí también ocurre que si, por ejemplo, tienes mucho dolor y tienes muy cerca tu centro de salud, tú acudes al centro de salud, intentamos paliar el dolor, ponerte un cabestrillo si es necesario, un vendaje o algo, y ya luego tú vas al hospital, pero ya estás controlado para que te hagan esa radiografía. Eso sería un sistema. Pero ¿qué ocurre también? Y eso sería una urgencia demorable que puedes acudir a primaria. Ese mismo traumatismo, pierdes el conocimiento. Eso ya prácticamente es una urgencia de prioridad 1. Porque va a la cabeza y encima has perdido el conocimiento. Entonces, cuanto antes, no sabemos qué daño puedes tener, tienen que llamar al 112 o al 061 y acudir. O en cambio, he tenido ese traumatismo en la cabeza, pero no he perdido el conocimiento. Pero soy una persona mayor de 65 años, que tengo muchas y no sé por dónde voy. En cuestión de 30 minutos si voy a empezar a vomitar o a perder el conocimiento. Pues entonces ahí tienes que acudir lo más rápido posible, ya sea si tengo muy cerca el centro de salud, porque luego nosotros hacemos el traslado, o me voy directamente a la urgencia de un hospital. Depende un poco, o sea, el mismo hecho. Pero, por ejemplo, que yo creo que también un poquito, ¿no? El que la gente sepa que existe también pues esas urgencias de los centros de atención primaria, también las consultas no demorables, que también es una opción. Sí, ahora hablaré un poco de la diferencia. Claro, evidentemente, pero para estas cosas habituales que tenemos un poco en el verano, por ejemplo, un cuadro de gastroenteritis, pues de pronto tienes un poco así de urticaria, la garganta, una urticaria, un flemón. Todo este tipo de cosas. Todo este tipo de dolencias que diríamos que sabemos o somos conscientes de que a lo mejor no suponen una urgencia grave. No. Pero que si se acude a las urgencias hospitalarias, ciertamente provocan un poquito de colapso. Sí, realmente todo ese tipo de dolencias y de problemas de salud que no son complejas, son realmente para atención primaria y realmente no es para urgencia como tal. Lo que pasa que ¿qué ocurre? Que cuando ya hay horario a partir de la tarde, no hay esa consulta que ahora conocemos como consulta de acogida. Durante la pandemia surge como plan estratégico de atención primaria la consulta de acogida, que es lo que antes se conocía como consulta no demorable. Y es donde esas patologías en las que primeramente el ciudadano debe de intentar coger una cita médica. ¿Qué ocurre? Que cuando, o enfermera, si es una cura, una herida o algo que podamos nosotras también abordar. Cuando no hay una cita, entonces y sí que necesito, o sea, no puedo esperar, necesito que en el día de hoy me solucionen, o en el día de hoy, o en un periodo de máximo 3 días, entonces
acudo a esa parte de no cita. Y es ahí donde una enfermera, mediante también un triaje y unos protocolos, se han hecho 18 concretamente, en el que se detallan muchas de esas dolencias que suelen ser muy recurrentes, como un afta oral, que es la típica llaguita, o el herpes, una infección de orina, las molestias de orina, una hipertensión, una hipoglucemia leve. Hay un montón hay 18 protocolos. Entonces está hecho para que la enfermera te tría, y entonces en función hay como unas citas reservadas a nivel médico, sobre todo, en el que intentamos, si valoramos, si nosotros lo podemos solucionar con medicación y con consejos, como por ejemplo lo que tú has comentado de la urticaria. Sí. Tengo una urticaria, hay muchas formas de urticaria. Si es muy generalizada y la persona está, nosotros valoramos que necesita en ese momento administrarse algún antihistamínico y que además va a ser intramuscular, nosotros llamamos al médico, le comentamos, mira, tengo esta situación, nos lo prescribe, o valora y luego nos lo prescribe y lo administramos. Y ya estaría solucionado. O bien vemos que es una urticaria, pero muy, muy leve, muy local, y que ya a lo mejor la persona tiene previamente antihistamínicos en su casa, pues yo simplemente le recomiendo que haga eso, le doy medidas higiénicas y lo solucionamos, y no necesita a lo mejor esa atención y esa cita. Igualmente, si nosotras vemos en esa valoración que necesita una otra cita, o con otro, o con odontología, o con pediatría, nosotras lo damos también. Claro. O con enfermería, con nuestro mismo equipo. Entonces funciona un poco así, dentro de nuestros protocolos, y en función de esa valoración previa que hacemos, entonces es cuando distribuimos. ¿Qué pasa? Que si realmente todo esto va a depender mucho de la concienciación de la gente, y del uso. Y es que tengo aquí unos datos, y es muy importante saber dónde tenemos que coger una cita médica. Está Salud Responde como atención telefónica, y también está Salud Andalucía como aplicación, que Salud Andalucía además es la aplicación que tenemos como ciudadano para ver nuestro historial, nuestra medicación, nuestras citas médicas y enfermeras, resultados de analítica, de radiografías. Y es ahí donde, por ejemplo, podemos tanto coger como anular. Y esto es muy importante, porque si nos fijamos, esas citas no demorables, esas personas que no tienen cita, necesitan unos huecos reservados para esa cita, a lo mejor que en ese día no puede esperar. Entonces va mucho en función a que la persona que no acuda a esa cita la anule, claro. Y no se pierdan, porque si no, al final fomentamos ese colapso que ya de por sí está, ya de per se está, muchas veces tampoco, porque si estamos bajo mínimos en verano y hay una disminución del personal, pues... Marina, yo por el mensaje, para que la ciudadanía lo tenga claro, ¿por qué es mejor acudir a una urgencia en este tipo de casos que no sean de extrema gravedad, de atención primaria, de un centro de salud, antes que a una urgencia hospitalera, salvo que sea personas con patologías, enfermedades, que vamos a ver a alguien que tenga a lo mejor que esté pasando por un periodo enfermedad oncológica, pues ciertamente bajo prescripción incluso médica sabe que si tiene una anomalía en su estado de salud tiene que ir a un tipo de urgencia seguramente hospitalaria, eso casi con seguridad, pero diríamos, ¿no? Que además principalmente, a veces se hace uso de las hospitalarias cuando son patologías que serían solucionables en otros, y oye, pues beneficia a todos, ¿no? Digo yo. Sí, al final lo principal es porque las urgencias, tanto de hospitalarias como la ambulancia, necesitamos dejarlas para cosas emergentes, cuando existe ese riesgo vital, esa muerte inminente y ese riesgo a perder órganos y a la persona en sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay enfermedades que son tempodependientes, como ocurre, por ejemplo, yo creo que muchos han escuchado el código ictus, el código infarto, CESI. Esos son enfermedades en las que necesitas que cuanto antes esté el recurso de la ambulancia, en ese caso, disponible, para que acuda lo antes posible, para que haga el traslado lo antes posible al hospital, y para que ese hospital, una vez que recepcione a esa persona, lo pueda hacer lo antes posible. Entonces, fundamentalmente es por eso por lo que necesitamos saber cuándo acudir y por qué debemos de acudir, no a un hospital y sí a lo mejor a atención primaria, porque necesitamos que cuando hay algo verdaderamente grave se acuda lo más rápido posible. Si un hospital está muy lleno, aunque nosotros prioricemos, si tenemos prioridades
2, aparte de que el personal está más agotado, porque eso también es una realidad, nosotros tenemos unos turnos en los que muchas veces hacemos 24 horas seguidas, la mayoría, sobre todo el personal médico, enfermería a lo mejor hace 12, 14, aparte de eso, que tampoco la ciudadanía puede controlar, ni nosotros tampoco, también por ese espacio-tiempo, por intentar cumplir con los tiempos que asignamos cuando esa persona acude a ese sistema. Vamos a recordar entonces los centros de salud que ofrecen urgencias. Sí. Los centros de salud son Cruz Viñadero, El Palo, Churriana, El Cónsul, Puerta Blanca y La Roca. ¿Y a cualquier hora? A cualquier hora. Sí, realmente el punto de urgencias empieza a partir de las 3, porque claro, ya no está la consulta ya no está primaria, ordinaria, no está la parte no demorable. O consulta de acogida, que ahora se llama, y ya comienzan las urgencias en esos puntos. Yo, como experiencia personal, que he ido a la zona este, y tengo que decir que ciertamente ha sido una atención bastante más rápida que de lo una que urgencia hospitalaria al uso. Sí. O sea, en ese sentido, doy fe. Por norma general. doy fe. Por norma general es más pero rápida. Bastante más rápida. Más rápida, sí. Y de calidad, ojo. Sin en detrimento no solo de detrimento, sino que ha sido de muchísima calidad y en bastante menos tiempo. Atención primaria cada vez. Personal, A ver, al final la atención primaria es la base de la pirámide. Si primaria funciona bien y la gente acude cuando debe de acudir a las urgencias de primaria, no colapsas la siguiente, que eso es el hospital. Claro. Es totalmente proporcional. El uno Marina, con el ¿todo otro. esto dónde se puede consultar? Si tenemos los puntos de urgencia. A ver, yo realmente, si pones puntos de urgencia fijos de atención primaria, te salen. Pero también en la aplicación Salud Andalucía, creo que hay un apartado en el que te informa también de los puntos que hay o del horario de tu centro de salud. Y de los teléfonos también. Si no, llamando a Salud Responde, siempre Salud Responde funciona para muchas cosas, y entre ellos también te va a informar sobre el punto de... Efectivamente, estos puntos de urgencia. Bueno, pues hoy queríamos abordar esta información que es de servicio público. Es importante también dejarlo, claro, ¿no? Y también insistir en ese mensaje de concienciación ciudadana de que, se puede hacer uso y buen uso de los recursos que tenemos, y en este caso de los recursos sanitarios, pues con un poquito de conciencia yo creo que es mejor para todos y para uno mismo, ojo, porque si vas a esperar en vez de 3 horas ganamos 20 minutos ganamos o tanto 45, nosotros como por... Pues yo creo que eso que uno gana, ¿no? Y después pues ya te vas a la playa o ya haces lo que sea. Exactamente. Marina Villalta, que es enfermera en asesoría de buenas prácticas del Colegio de Enfermería de Málaga, muchísimas gracias. Un placer. Que siempre es un placer. Gracias. Hasta luego.